Hola, buen día. Vamos a hacer una retroalimentación de temas que estuvimos viendo las semanas anteriores. En semanas anteriores iniciábamos con la unidad 2 de lenguaje y literatura, titulada Literatura al Descubrimiento y Conquista de América. Empezamos analizando un poco el contexto histórico de esta época y posiblemente a ustedes les haya surgido la pregunta de por qué estamos hablando de historia, de por qué estamos estudiando historia. Si estamos en lenguaje y literatura, no estamos en sociales. Y ahí yo les respondo a ustedes, como ya lo he hecho en otras ocasiones, que no es por gusto. De hecho, es vital, es importantísimo que analicemos el contexto, que analicemos el ambiente, los hechos que rodean al escritor, ya que son estos hechos o este ambiente que influye directamente en la forma en la que el autor elabora sus obras, en el contenido que él refleja en esas obras. Antes de pasar de lleno al tema, y luego de esta explicación, vamos a recalcar cuáles son las obras que vamos a leer, que vamos a analizar durante esta unidad. La primera obra que vamos a analizar durante esta unidad se titula La brevísima relación de la destrucción de las Indias. Fue escrita por el filósofo teólogo Fray Bartolomé de las Casas. Luego tenemos la obra Tradiciones Peruanas, misma que fue escrita por Ricardo Palma. Esta obra refleja una colección de crónicas que a su vez dan a conocer leyendas, mitos y tradiciones de los peruanos durante la época de la colonia. Luego tenemos la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, que fue escrita por una religiosa llamada Sor Juana Inés de la Cruz, una religiosa que no era como todas. Se dice que ella no tomó el hábito de buena gana, sino que lo hizo casi por obligación. Se dice que en la época en que ella vivió, las mujeres solo tenían dos opciones. Una era casarse y la otra era convertirse en monja. Ella pensó que si ella se convertía en monja, iba a ser de alguna forma más libre en comparación a si se casaba. Es así que decidió ser monja y logró su cometido, pues no fue una monja tradicional. De hecho, sus obras no parecen de una persona religiosa, todo lo contrario. Dicho esto, vamos a pasar a hablar un poco acerca de la situación de España en la época previa a la conquista de América. Y vamos a decir que en esta época la base de la economía de España era la importación y exportación de diversos productos. Ellos comercializaban productos como perfumes, especies, telas, madera y joyas. En eso se fundaba su economía. Eso era lo que le daba fuerza al reino. Pero se estaban enfrentando a serios problemas. Ellos necesitaban encontrar nuevas rutas comerciales, dado que las rutas usuales, las rutas que generalmente ellos utilizaban para ir de España a las Indias, estaban siendo asediadas por piratas. Los piratas, similar a como se ve en la televisión, pero un poquito menos pasional, eran ladrones. Eran ladrones que navegaban en el océano en búsqueda de embarcaciones a las cuales les pudieran robar. Se estaba dando mucho
que las embarcaciones eran asaltadas, eran interceptadas por piratas y pues tenían grandes pérdidas, al punto de que la economía de España estaba seriamente afectada. Es así que prácticamente no hallaban qué hacer, estaban desesperados. Surgen ciertas teorías. Hasta ese momento todos pensaban que la Tierra era plana, pero surgen ciertas teorías acerca de que la Tierra es redonda. Y esas teorías son aceptadas principalmente por Cristóbal Colón. Este señor se ve influenciado por estas teorías que surgen del científico Galileo Galilei y va ante los reyes y les propone encontrar una nueva ruta comercial. Tiene que hacer muchas pruebas, tiene que hacer muchos proyectos, trata de defender sus planes, su teoría, su hipótesis, mejor dicho, hasta que convence a los reyes españoles de que inviertan en él. Cabe mencionar que no son solo los reyes españoles los que aportan dinero a esta causa, también aportan dinero ciertos comerciantes que se estaban viendo afectados por esta situación que ya les mencionaba anteriormente, eran asaltados por piratas, por ladrones. Entre estos comerciantes se puede mencionar a los hermanos Pinzón. Una vez los reyes aceptan la empresa de Cristóbal Colón, le permite tomar 3 carabelas y partir hacia las Indias. Es así que en el año 1492, Cristóbal Colón parte de Puerto de Palos, supuestamente hacia las Indias, pero algo pasa en el camino, que se desvían, se pierden y no llegan a las Indias. Los españoles llegan a un nuevo mundo, un mundo hasta el momento desconocido para ellos, un mundo en el cual se encuentran personas sumamente diferentes a ellos. Y a su vez esas personas se ven impresionadas por esos seres que vienen del mar, incluso llegan a pensar que son dioses, los nativos del Nuevo Mundo, ¿verdad? Cuando los españoles llegan al Nuevo Mundo, comienzan a observar, comienzan a analizar a la gente. Se dice que en una de las cartas de Cristóbal Colón, él narra que se encontró con seres muy extraños, seres que escasamente se cubren, que tienen prominentes ojos, que tienen grandes orejas. Aparte de analizar a las personas, se comienzan a dar cuenta también de la cantidad de riquezas que ahí poseen y comienza a crecer su ambición, a crecer desmedidamente ese anhelo por apoderarse de todo. Es así que empieza el proceso de conquista, dicho de otra forma, sometimiento, y lo logran a través de diferentes aspectos. Lo primero que hacen es tratar de imponer sus creencias. Ellos venían con la religión católica y tratan de adoctrinar a las personas que encuentran en el Nuevo Mundo, en América. Los obligan a que crean en el Dios que ellos traen, que ya no crean en sus propios dioses, porque si lo siguen haciendo es porque son malvados, porque son seres del demonio, en fin. Con la excusa de adoctrinarlos, de hacerlos creer en la fe católica, cometen muchas barbaries, los asesinan, los despellejan, los decapitan, hacen todo tipo de cosas
excesivamente violentas contra ellos. Es así que los tratan de someterlos a toda costa, con todo tipo de violencia, y en ese proceso también se da la exploración. Ellos tratan de conocer un poco más del nuevo territorio con el fin de reclamar todas las tierras posibles, que eran muy ricas, a nombre de los reyes católicos. Les quitan todo a los nativos americanos, desde pertenencias, desde tierras, incluso a sus mujeres, y se apoderan ellos de esas cosas en nombre de los reyes católicos. Es muy importante mencionar que nuestros antepasados fueron vencidos con facilidad porque cuando llegaron los españoles a América, ellos incluso se encontraban divididos. Entre ellos había traiciones. Algunos de ellos incluso se pasaron a pelear a favor de los españoles. Hubo mujeres muy importantes en esta pelea, en este proceso de conquista, que incluso sirvieron de traductoras a los españoles y comunicaban las estrategias de guerra de los nativos americanos a los españoles. Una de estas mujeres fue eh, la famosa Malinche, que luego llamarán Marina, que se casó con Hernán Cortés. Otro aspecto muy importante en esta guerra son las armas. Los españoles traían armas muy sofisticadas, muy avanzadas. En cambio, nuestros antepasados peleaban con lanzas, con armaduras artesanales hechas por ellos. No tenían caballos, no tenían pólvora. Era muy difícil que vencieran a los españoles con todo esto en su contra. También cabe mencionar el aspecto de las enfermedades. Al llegar acá los españoles venían muy enfermos y contagiaban a los nativos americanos. Este proceso de guerra fue determinante para diezmar a las poblaciones nativas. A medida los españoles cumplían ese proceso de conquista y exploraban, analizaban el nuevo territorio, trataban de reflejar sus impresiones a través de relatos y poemas. También hay que recalcar que ellos tenían que dar informes siempre, informes periódicos a la corona española, y esto generalmente lo hacían a través de las crónicas. Las crónicas son relatos históricos que se cuentan o se narran en el orden cronológico en que sucedieron los hechos. También usaban las bitácoras, pero las bitácoras eran usadas más que todo en las embarcaciones. Era una especie de libro de navegación en el cual el capitán reflejaba todo lo acontecido a lo largo de un viaje. Las consecuencias de la conquista trajeron pues todo tipo de cosas negativas para los nativos americanos, solo para ellos, porque los españoles siempre salieron aventajados. Entre esas cuestiones, entre esos aspectos tenemos todos los maltratos a que fueron sometidos. Eh, Se dice que incluso los perseguían con perros, los quemaban en hogueras, eh, mataban a sus hijos, entre otras muchas bestialidades que cometían en contra de ellos. Esto y otros aspectos contribuyó a que su población disminuyera excesivamente al punto de diezmarla. Perdieron todos sus bienes y sus riquezas y les tocó someterse a la voluntad de los españoles y adoptar una nueva religión, que era la de los españoles, la católica. Perdieron totalmente su libertad, ya no fueron dueños de su voluntad,
eran prácticamente siervos. A medida se fue dando el proceso de conquista, quiso intervenir directamente en la iglesia a través de ciertos misioneros, ciertos frailes, para de alguna manera poder regular, poder moderar la situación que estaba aconteciendo acá, poder observar y también siempre con la idea de hacer la transformación de creencias en la cabecita de los nativos americanos, lograr que ellos se convirtieran al cristianismo. Entre los más importantes se puede mencionar a Fray Bartolomé de las Casas. Es un fraile que escribió, ya mencionaba antes, la crónica Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, en la cual él denuncia y narra con detalle todos los abusos cometidos en contra de nuestros antepasados. Esta denuncia la hace él directamente hacia la corona española. Él elabora esta crónica y la envía ante el rey. Aparte de Cristóbal Colón, que fue el primero en venir a América, tenemos otros conquistadores como Hernán Cortés, que fue pues un elemento fundamental en todo este proceso de conquista del Nuevo Mundo. Se dice que él empezó la conquista de México en 1519. También tenemos otros conquistadores como Francisco Pizarro, quien en 1531 inicia la conquista del Perú, y Pedro Valdivia, que en 1540 conquista Chile. Además tenemos a Pedro de Alvarado, quien en 1522 inicia la conquista de parte de Centroamérica, y Alvar Núñez, quien en 1528 inicia la conquista del sur de Estados Unidos. Eso sería todo en este video. Espero les haya servido.